alguien decía, lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo, porque Cristo viene pronto. Pronto esos dolores, esas angustias, esos sufrimientos van a llegar a su fin, porque el plazo que el Señor ha permitido se está llegando a su final. Así que no importa el temor que tengas, la angustia, el problema, echa tu carga en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Anoche vamos a hacer un pequeño repaso. Anoche decíamos que hoy vamos a estudiar los que estuvieron anoche, ¿se acuerdan el tema de hoy? Y que han estado anunciando por la radio. Tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Por eso, a veces tenemos problemas y venimos y vamos a escuchar tiempos de angustia. Bueno, pero hay esperanza, porque Jesucristo está al control. ¿Sí? Entonces la lectura bíblica fue Efesios 5, del 15 en adelante. Puse 14, pero es del 15 en adelante. O podemos empezar desde el 14. Y leemos la versión del Reina Valera del 60, porque la versión que leyó el hermano como que tenía algunas palabritas que estaban diferentes. Pero la del 60 nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Así que nos dice que nos despertemos y también nos dice que nos levantemos ¿de dónde? De los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que los días son malos. Anoche hablábamos de Juan 14, 29, donde el Señor Jesús le habla a los discípulos y les dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La inspiración nos dice, antes de la crucifixión, el Salvador habría predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una mente ignominiosa. Una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se las hubiese predicho. Sigue diciendo, en Conflicto de los Siglos nos dice, así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Y leímos esta cita anoche. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido predichas o reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación y el tiempo de angustia los encontrará listos. No los encontrará listos. Anoche decíamos que el objetivo es, Dios nos da todos estos datos para prepararnos. Como dice el dicho popular, guerra avisada no mata soldado. Pues Dios, que sabe el fin desde el principio, sabe lo que viene y nos ha dicho lo que va a suceder para que nos preparemos. Así que los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Recordemos que Dios ahora en estos últimos días nos está guiando a través de acontecimientos, no profecías de fechas. ¿Recuerdan anoche? Y vimos todos los acontecimientos, imagen de la bestia, apostasía nacional, ley dominical, eso llevaría a la nación a la ruina nacional. Luego después vendría el decreto de muerte, decreto de no comprar y vender, y luego decreto de muerte. Quedamos ahí anoche.
Así que, y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. En Testimonios para la Iglesia nos hace esta pregunta: ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? ¿Qué estamos haciendo de manera individual? Entonces la idea que el Señor quiere es que ilustremos, como hicimos anoche. Hoy vamos a tratar de seguir los eventos, los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo y ponerlos en un gráfico también. Hoy tenemos la ventaja de que vivimos en el tiempo en que se están dando estos eventos. Entonces, señalamos aquí que estamos en el 2015, ¿verdad? Ya está terminando este año. Y entonces, de allí estaríamos esperando la venida del Señor Jesús y luego el cierre de gracia en algún momento. ¿Ok? Primeros Escritos nos dice: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Entonces, ponemos, lástima que la iluminación no nos está ayudando, ponemos allí entonces que estamos en el tiempo de angustia. Bien. Pero nos dice que ese tiempo de angustia que se refiere allí es a un corto tiempo. Y nosotros conocemos, sabemos que se refiere a lo que nosotros llamamos como el tiempo de angustia corto o previo, antes del gran tiempo de angustia, antes del tiempo de angustia cual nunca fue. En ese periodo estamos nosotros ahora. En ese corto periodo, mientras Cristo Jesús todavía está intercediendo por nuestros pecados en el santuario celestial. Él está impidiendo que sean derramadas las plagas. Todavía hoy, por eso, cualquier problema que le agobie, todavía tenemos un intercesor en el santuario celestial, Cristo Jesús. Y así como Él está allá intercediendo por nosotros, nosotros debemos estarnos esforzando para vivir como Cristo vivió. Debemos estar purificando nuestras almas. Debemos de estar evitando ofender a Cristo. Debemos de tratar de vivir como Cristo vivió, es decir, no amando el mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Sí? Porque el Señor está purificando el santuario y nosotros, aquellos a los cuales Cristo murió por nosotros y lo hemos aceptado, debemos estar redimiendo o purificando nuestras almas. Es decir, si seguimos viviendo pecando como antes y Él está tratando de limpiar, entonces nunca, va a ser un cuento de nunca acabar. Está llegando el momento en que se va a terminar, Él va a abandonar el santuario y nosotros por eso debemos de estar viviendo, esforzándonos por no ofender a Cristo. ¿Ok? Sigue diciendo en Primeros Escritos: en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Vivimos en guerras, tiempos tormentosos, rumores de guerra, esa famosa guerra terrorista, ¿sí? Las naciones airándose unas contra otras, que mantienen a la humanidad en zozobra, en vilo, en angustias. Pero el Señor, mientras está intercediendo, está sosteniendo los vientos para que se termine la obra del tercer ángel. Ese es el periodo en el cual estamos viviendo nosotros ahora. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. En este momento Cristo está intercediendo y está esperando también que nosotros nos entreguemos totalmente para poder ser derramadas la lluvia tardía, o sea, la unción completa del Espíritu Santo para terminar esta obra.
Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, ahora seguimos agregando y se encontramos el tiempo de angustia más grande, el que nunca fue, donde allí, después que Cristo deje de interceder, serán derramadas las últimas 7 plagas. ¿Vamos bien? En el libro de Apocalipsis 13:15 hay otro evento que se va a dar también en ese tiempo. Dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es la imagen de la bestia. Hemos estudiado en otras oportunidades y conocemos las 2 bestias que están en los últimos días, ¿verdad? El hombre de pecado y Estados Unidos. Entonces, se va a hacer una imagen a la cual, si no se adora a la imagen o a la bestia, entonces harán penas civiles. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, hay un periodo allí donde se da el periodo de no comprar y vender. Hay mucha especulación con eso. Algunos dicen que es el microchip, pero no es así, ni tampoco es cualquier cosa de número de tarjeta ni de número de Social Security. No, es el falso día de adoración. Sin embargo, el microchip es una herramienta para poder controlar que no podamos comprar ni vender. ¿Sí? No es la marca de la bestia, pero es una herramienta. Porque entonces, para que puedan ellos imponer ese decreto, tiene que suceder de que la organización de los Illuminatis tienen que controlar, por ejemplo, la banca, las sociedades secretas, los grupos políticos, grupos de inteligencia, inclusive grupos religiosos y la educación. Todo eso tiene que estar completamente controlado por ellos para que entonces poder tener el control y usted no pueda comprar ni vender si decide quedarse en las ciudades. ¿Ok? ¿Y cómo lo han hecho? Pues ellos son los que controlan los medios de comunicación, las grandes empresas, y ellos son los que filtran la información que le están vendiendo a la sociedad. Es decir, lo que ellos quieren que usted escuche es lo que usted escucha en la televisión, pero no le están dando la realidad. Entonces ellos están controlando los medios de comunicación y han estado trabajando en la banca, en la economía. En Estados Unidos conocemos la Reserva Federal, ¿cierto? Ese ha sido el organismo que han utilizado para, digamos así, despojar a Estados Unidos de sus riquezas. Eso se dio desde el año 1913 y han estado trabajando lentamente a llevar al país hasta el borde del cual estamos ahora. Han dividido el país en 12 zonas. Recuerda cuando hacemos los taxes, estamos divididos por zonas. Por ejemplo, los que viven allá en el sur, en la Florida, están en Georgia, y así las diferentes zonas. Eso en cuanto a las empresas, negocios, corporaciones. Pero en cuanto a las bancas, a las cuentas personales, pues tenemos a los 4 bancos más grandes que van corriendo al frente. Pero los que son dueños de ellos son las mismas familias. Y entonces también se organizó el Banco Mundial. Ese Banco Mundial tiene su origen en el año 1944. Tal vez el sábado hablamos un poco más cuando hablemos por qué se amontinan las gentes. También controlan la economía a través del Fondo Monetario Internacional. Hay un banco también que está en varias partes del mundo, que es el HSBC. De esa manera, entonces, ellos están controlando todo lo que se mueve en cuanto a la economía. Las tarjetas de crédito ahora las están cambiando por unas que vienen con un chip, un microchip. Es decir, ese chip ayuda a controlarlo. Donde quiera que usted tenga una tarjeta,
y se mueve, ellos saben dónde está. ¿Sí? Entonces son herramientas que van a ayudarles a ellos para que puedan poner el decreto de no comprar y vender. Luego también tienen que controlar la salud, ¿sí? Y por eso es que han estado trabajando y han estado empujando el famoso Obamacare. En el Obamacare, supuestamente es un plan para ayudar a aquellos que no tienen seguro. Sin embargo, hay una trampita por debajo. Fue un documento de 700 páginas y el mismo presidente dijo que aunque había firmado, no estaba de acuerdo con lo que había firmado. Pero igual lo firmó. Y ahora vemos por todos lados el plan de Obamacare. Eso es para controlarlo siempre. Si ellos controlan la salud, entonces ya estamos completamente sometidos. Esas son las herramientas que están usando para podernos controlar y no poder comprar ni vender. Luego, pues, tienen que regular toda la cadena alimenticia, toda la producción de alimentos. Y ustedes han visto que esta compañía está en un frenesí, construyendo por todas partes del mundo esos supermercados, esos grandes centros de compra, donde ahí, pues, aquellas personas que van a ser controladas con su chip pueden ir a comprar. Y también, pues, mire toda esa cantidad de productos, todos tienen su origen en los pequeños grupos y de ahí se distribuyen. ¿Cuál de esos grupos o cuál de esos alimentos? Creo que nosotros usamos muchos de esos, o algunos tal vez. Pero todo está controlado, y esto en cuanto a las cadenas que producen los alimentos. No hablemos de Monsanto. Monsanto es la que está produciendo también alimentos controlados, genéticamente modificados. Entonces todo el sistema ya está planificado y va a llegar un momento en que por la misma comida, los que estén, cuando llegue el tiempo terrible, va a ser difícil. Va a ser bien difícil. Ahora mismo hay muchos que se están matando en otros países. Por ejemplo, en África hay ahora mismo está habiendo un exilio de masas de gente que están llegando a Alemania. Y viera los testimonios de las personas angustiadas en Alemania porque estas personas llegan con hambre y van a comer lo que encuentren. Es terrible el caos que están viviendo allá en Europa. Ahí tenemos un video que tal vez lo presentamos en algún momento. Después de eso, cuando ellos hayan apretado esa situación, todavía aquellos que permanezcan fieles al Señor, entonces ahora usarán la fuerza y será el decreto de muerte. ¿Sí? Eso serían el orden de los eventos. Estamos en este impasse ahora mismo. A ver, no lo veo ahí. Estamos por aquí en esta zona ahora mismo. El 2015 ya está terminando y el tiempo de angustia pues va creciendo, va entrando en mayor problemas. En Apocalipsis 21, 11 y 12 encontramos la declaración cuando el Señor Jesús ya haya dejado, porque cuando en la tierra se diga decreto de muerte, Cristo en el cielo dirá estas palabras: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, esas palabras se tienen que dar cuando al salir Jesús, cuando se dé el decreto aquí, allá al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tinteo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra y ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Ese tiempo se está acercando cada vez más. Cada día que pasa nos está acercando a eso. ¿Se acuerdan anoche? Leíamos una cita en la cual nos dice: cada día que pasa es uno menos en la preparación. Entonces, seguimos avanzando hacia ese momento. Primeros escritos también en la página 280. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente
impenitentes. Hermanos, estamos viviendo en el tiempo en el cual Cristo está intercediendo por nosotros. El tiempo se está terminando. En ese momento, cuando llegue a la conclusión de Cristo interceder por nosotros, los hijos de Dios serán sellados. Si los hijos de Dios serán sellados, ¿qué pasará con los impenitentes? Serán poseídos por demonios. Si ahora la situación es grave, se va a poner peor. Y eso es lo que Satanás está tratando de buscar, cómo destruirnos a nosotros, los hijos de Dios. Por eso el Señor dice que nosotros debemos entregarnos totalmente. Porque el maligno, ¿se acuerdan de Pedro? Cuando Pedro pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Señor Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dice, bienaventurado eres porque te lo dijo mi Padre, ¿verdad? Pero después, unos versículos más adelante, ¿qué Cristo le dice a Pedro? Apártate de mí, Satanás. El día que nosotros aceptamos a Cristo de corazón, y Él nos aceptó, nos perdonó, nos bautizamos, cuando nos levantamos, salimos de las aguas bautismales, estuvimos limpios completamente, perdonados, ¿cierto? Pero éramos unos bebés espirituales. Entonces, en este caminar debemos estar caminando con Cristo. El enemigo sabe que Él nos ha limpiado y Él quiere tratar de destruirnos, por eso quiere engañarnos con tentaciones y con cosas que nos ofrece. Por eso nosotros debemos de cerrar todas las avenidas del alma para mantenernos en santidad, para que podamos ser canales de Cristo Jesús. Entonces, mientras el pueblo de Dios, Cristo está purificando el santuario, su pueblo se está purificando en la tierra para poder recibir la lluvia tardía, para poder ser sellados, para poder pasar el tiempo de angustia. Aquellos impenitentes, los que no quieren aceptar, entonces son ya poseídos por demonios. Y va a ser terrible ese momento. Igual como cuando fue la destrucción de Jerusalén. Una vez que rechazaron al Cordero, una vez que apedrearon a Esteban, y una vez que en el 70 definitivamente dijeron que no a Dios, pues dice la inspiración, las personas como eran demonios. Es lo mismo que va a suceder en estos últimos días. Sigue diciendo acá, era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. La ira de Dios simplemente es que el Señor se retira. ¿Sí? Y ahora el pecador, al retirarse el Señor, ¿qué queda? Solo queda en manos del enemigo, que va a hacer con él lo que Satanás quiera. ¿Se dan cuenta? Así que en aquel momento, en aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. ¿Cuándo vamos a llegar a ese momento? ¿Hasta llegar allá? ¿O ayer debíamos estar en eso? ¿Cierto? Hoy es el día de la salvación. Hoy debo de tratar de esforzarme para no ofender a Cristo. Ahora, ¿cómo ofendemos a Cristo? Bueno, cuando sentimos un sentimiento malsano contra un hermano o una hermana. ¿Sí? Nosotros debemos estar uniéndonos en estos momentos. Cualquier diferencia que haya tenemos que hablarla. ¿Se dan cuenta? Tenemos que empezar a perdonar y ayudarnos y juntos esforzarnos para que la presencia de Dios permanezca en nosotros. Entonces de esa manera se ofende, o también yendo a lugares donde no debemos ir, haciendo cosas que no debemos hacer. De todas esas maneras estaríamos ofendiendo al Señor, y entonces pues nosotros los hijos de Dios debemos estarnos limpiando, esforzándonos
esforzándonos para no ofender a Dios. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, otra vez la misma idea, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Por eso cuando llegue ese momento, ya nosotros debemos de haber hecho un hábito en nuestras vidas. Un hábito en nuestras vidas, de no ofender a Dios. Lo que es que Dios dice que no lo hagamos, pues no lo hagamos. Muchas veces pensamos, pero yo no veo nada de malo. No lo haga. No lo haga, porque ofende al Dios del cielo. Y eso impide que Él pueda trabajar con nosotros. Sigue diciendo, nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido, el mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. ¿Se dan cuenta? El Señor en su misericordia, su palabra dice, todo el día extendí mi mano, llamándoles, pero no quisieron venir. Entonces, ¿qué sucede? Hay un momento en el que el Señor ha dicho que ahí se va a terminar el momento de gracia para ellos. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Terrible, terrible el tiempo. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. ¡Wow! Terrible. Eso está en armonía con Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Ahí nos dice la inspiración: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Hermanos queridos, si ahora la situación que estamos viviendo es terrible con los huracanes, con los terremotos, con las guerras, con los desastres, ¿qué va a suceder cuando ya el Espíritu de Dios se retire completamente? Es terrible, es terrible. Ahora mismo la misma tierra gime por tanta violencia, tanto desastre. Ahora voy a compartir algunas de las visiones que vio. Dice, se empieza con la palabra vi. Vi en la tierra una angustia mayor de la que hemos presenciado hasta aquí. Oí gemidos y clamores de angustia y vi grandes compañías empeñadas en batalla. Oí el tronar del cañón, el fragor de las armas, la lucha cuerpo a cuerpo y los gemidos y oraciones de los moribundos. El suelo estaba cubierto de heridos y muertos. ¿Cuánta violencia hay? ¿Cierto? Y eso va a ir aumentando. Note la mano del hombre en estos días. Eso sucedió en la guerra del Kuwait. Donde pasa el hombre es destrucción. Todavía ahora. ¿Cómo será después? Luego, esta otra visión. Vi familias desconsoladas y desesperadas, que sufrían privaciones en muchas moradas. Ahora mismo, muchas familias sufren privaciones, pero esto aumentará. Los rostros de muchos parecían demacrados, pálidos y afectados por el hambre. Eso no es. Así serán las ciudades dentro de poco. Terrible será. Ahora mismo, por lo menos en la Florida, uno maneja y hay montones de casas abandonadas. ¿Sí? Y por el contrario, hay montones de gente de ambulante también. Homeless. Increíble, ¿cierto?
Pero ahora que empiecen a apretar las cosas, será terrible la situación. Ahora noten esta fotografía. Esos, dice atrás el rótulo, son policías. ¿Le parece a usted que esos son policías? Por lo menos antes se vestían diferentes, ¿cierto? Estos más bien parece que están en combate. ¿O no es así? Terrible. Y ahora mismo las noticias dicen que en California fue que hubo un desastre y a cada rato sale alguien con bombas o matando varias personas en las universidades, en las escuelas. Y todo eso es porque se está programando la mente de la población. Y las personas se están habituando a ver estas escenas, que no son comunes. Y todo esto es con el objetivo de ir imponiendo el nuevo orden mundial, que vamos a hablar un poco al detalle más adelante. Así que el cuadro se va formando de esa manera. Estamos viviendo en tiempos difíciles y volvemos a la pregunta: ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Cada uno debe de estar haciéndose esa pregunta. Veamos algunas declaraciones que nos pueden ayudar. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras, escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. ¿Han leído esa cita? ¿Quiénes son esa hueste? Sigue diciendo: el ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Note esta cita. Creíamos en tu venida, inclusive la predicábamos. Conocíamos las profecías. Sin embargo, dice que fueron hallados faltos. ¿Por qué? Conocían la verdad. Sí, hay algo que se hizo. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con los pies. ¿Cuál fue el detalle acá? La razón. Habían pisoteado el sábado. Y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. ¿Cómo andamos nosotros con el sábado? ¿Lo mantenemos las 24 horas? Desde puesta del sol a puesta del sol. Recuerdo un hermano me contaba de que había un tercero, hermano adventista, y el hermano adventista decía que era adventista de cuarta generación. Se sentía muy orgulloso. Pero en el año 1998 estaba la Copa del Mundo de fútbol. Estaba en Francia. Y ellos eran colombianos. Entonces este hermano, que decía que era de cuarta generación, le dijo al otro: vas a ver el juego, dice, de Colombia contra otro equipo ahí. Y le dice: ¿cómo que voy a ver el juego si hoy es sábado? Le dice él: no te preocupes, adelanta la hora del reloj y ve el juego, dice. O como dijo el pastor Bor, bajan el sábado a sombrerazos. ¿Cómo estamos guardando el sábado, el séptimo día? Tal vez podemos hablar un poco el día sábado en la mañana. Allí nos dice, porque en el tema del sellamiento, uno de los problemas que hay es el sábado. Guardarlos nosotros y enseñarle a los niños a que lo guarden también. ¿Sí? Y hay una declaración que me impresiona. Tal vez la leemos el sábado, se la voy a mostrar. Pero dice así:
Cuando se acerca el sábado, toda diferencia debe ponerse a un lado. Es decir, en los matrimonios, por ejemplo, que a veces nos peleamos, ¿sí? Y recibimos el sábado. Dice el Señor, no. Primero tienen que reconciliarse. ¿Y qué tal con el hermano que no me cae bien? Entonces, todas estas cosas están visibles a la vista de Dios. A Él no le podemos engañar. Me contaba otro hermano, el hermano Jaime, decía que habían 2 ancianos. Entonces, estos ancianos son 3. Él, que era anciano, hablaba con otro anciano y pasa un tercer anciano por allá. Y el que estaba hablando con el hermano le dice, tengo unas ganas de entrarle a golpes a este, a trompadas, dice a este. Anciano los 3. Y el hermano le dice, pero hermano, ¿qué le pasa? ¿Cómo que le va a entrar a trompada? ¿Qué le ha hecho? Le dice, no me ha hecho nada, dice. Pero es que me cae gordo, me cae mal. Le dice, hermano, pero usted está mal. ¿Cómo que le cae mal? ¿Cómo que le quiere entrar a trompada? ¿Y dónde está el evangelio? ¿Y usted es anciano? Hermano, póngase a orar. Y yo voy a orar por usted, le dice. Pasó ese sábado. Al siguiente sábado se encuentran estos 2 hermanos. Y el hermano que había dicho que quería caer encima, pues ese sábado que lo ve, se le lanza encima. Pero para darle un abrazo, llorándole. Y le dice, hermano, le dice, perdóneme, le dice. Y el otro ajeno, y le dice, perdónalo, ¿por qué? Solo perdóneme, usted no se preocupe, dice, pero perdóneme. Entonces, de ese caso, y guardando el sábado, ¿es posible? No es posible. Entonces, una de las razones, conocíamos la verdad. Teníamos todo el mensaje, teníamos la verdad presente, pero se está pisoteando el sábado. Tenemos que trabajar en esa dirección. Así que las diferencias tienen que ponerse a un lado antes de entrar al sábado, para poder recibir la bendición del Dios del cielo. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Aquí nos dice que los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir los que se unen con el mundo. Ese es otro problema serio que tenemos. No se puede servir a 2 señores. Y la Biblia siempre nos dice, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y mucho menos ahora en estos momentos, porque ya estamos esperando a nuestro Señor. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Gloria a Dios. Ese es un hábito que estamos trabajando desde ya. El tiempo de angustia es el crisol que ha de producir caracteres cristianos. Ha sido designado para conducir al pueblo de Dios a renunciar a Satanás y a sus tentaciones. Ese es el objetivo del tiempo de angustia. ¿Cómo la ve? O sea, el Señor trabaja de manera interesante, ¿no? Él permite el tiempo de angustia para purificarnos. El conflicto final les revelará a Satanás en su verdadero carácter, como un tirano cruel, y hará por ellos lo que ninguna otra cosa podría hacer: desarraigarlo enteramente de sus afectos, porque amar y acariciar el pecado es amar y acariciar a su autor, aquel mortal enemigo de Cristo. Según esta cita, está diciendo que nosotros tenemos afinidad con Satanás. ¿Lo dice ahí o no lo dice? ¿Será que el hermano Francisco es medio satánico todavía? Según esa cita, sí. Tenemos que enseñarle a los niños, tenemos que aprender nosotros, tenemos que darle el ejemplo nosotros. Entonces, por esa razón, el Señor tiene que hacernos pasar por el crisol. Porque amar y acariciar el pecado es amar y acariciar a su autor, aquel mortal enemigo de Cristo. Cuando excusan el pecado y se aferran a la perversidad del carácter,
Le dan a Satanás un lugar en sus afectos y le tributan homenaje. Wow, ¿cómo es posible que yo, con toda la verdad y el conocimiento que tengo de Adventista del Séptimo Día, celebrando las costumbres del mundo? Ahora, este mensaje es para los hermanos que van a ver el video también. Hay muchos hermanos allá que están usando costumbres del mundo ahora en esta temporada. Rindiéndole homenaje ¿a quién? A Satanás. Y esperar que cuando Cristo venga, me lleve al cielo. No va a suceder. Muchos dicen solamente cree y será salvo. No. Creer es el primer paso. Luego obedece todo lo que el Señor ha dicho. Ahora esto, hay que trabajar con los niños, ¿cierto? Porque es que todo el medio ambiente está con esas celebraciones ahora mismo. Y celebrar esas cosas son darle homenaje a Satanás. Es el momento de dejar este mundo. Es el momento de cortar todo lazo. Y el enemigo usa las emociones y los sentimientos. Hace unos 3 años estaba pues allá en Nicaragua y me tocó pasar los tiempos navideños, los días estos. Entonces le dije a mi mamá, mamá, nosotros sabemos que Cristo no nació en esta época, tampoco celebramos esto, así que por favor, no me espere ese día, porque no voy a venir. Ok, se lo dije como un mes antes preparándola. Y le decía, no me espere. ¿Qué sucedió el mismo 24? Una llamada por teléfono. Mamá, no voy a ir. Es que tú no me quieres, tú no eres mi hijo, y ¡pum! Me entró el teléfono. ¿Cómo se siente como hijo? Las emociones y los sentimientos, ¿cierto? Pero hay que vivir por principios. Hay que vivir por principios. Mi hijo le dice a mi mamá, a mi señora, mamá, ¿qué le compro a mi papá? Le digo a mi esposa, dile, no necesito nada. Lo único que quiero es que se entregue a Cristo Jesús. Cada día que se entregue a Cristo Jesús. Porque quiero que esté conmigo salvos. ¿Cierto? Entonces le dije a todo el mundo, no me regale, no me compre nada porque tampoco le voy a comprar nada. ¿Ok? No quiero rendirle homenaje a Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Está llegando el momento de ir rompiendo todas estas costumbres. Bueno, hace rato que debimos haber sido un pueblo diferente. Totalmente apartado. Recordemos, Cristo está intercediendo, está limpiando, está purificando el santuario y de igual manera nosotros también. Si vivimos de acuerdo a como Dios dice, seremos un pueblo totalmente diferente y seremos odiados por todos. ¿O no es así? Odiados por todos, amados por nuestro Padre Celestial. Y cuando Él venga, eso es lo que queremos decir. Hey, nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así que hay que ir educando a los niños porque esta cita la medito constantemente. Tengo que cortar, o el Señor tiene que cortar todos los afectos que todavía puede haber del enemigo en mí. Completamente. El pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las ponga en duda. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe ser un predicador vivo. Dios invita a todos, tanto a predicadores como laicos, a que se despierten. Todos debemos de unirnos, por eso es que no debe haber diferencia entre nosotros. En el ejército, cuando estuve en el servicio militar, allá le llamaban patriótico, pero había una ley que de 17 a 22 años tenía que estar en el ejército, en los años de la guerra. Pues me tocó estar ahí. Y en las montañas se va caminando en una fila hacia la montaña. Eso se llama peinando la montaña o peinando la zona de enemigos. Entonces el objetivo es, digamos que en aquella pared va caminando uno
aquí va otro, y en la otra pared está caminando el otro, y así sucesivamente. Porque a la hora de que haya un combate, cada uno dispara de esta manera. Entonces, por eso se llama peinar, se barre todo lo que hay ahí en medio. Si alguien pierde su lugar, es una brecha que se abre para el enemigo. Por esa razón dice el Señor que Él está esperando que cada uno de nosotros tome su lugar en la obra de terminar esto. Si nosotros no estamos terminando o no nos estamos uniendo para terminar, estamos demorando la venida de Cristo. Cada uno de nosotros es necesario. Porque las personas que Emily conoce, yo no la voy a poder alcanzar. Tiene que ser Emily la que la va a alcanzar. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe convertirse en un predicador vivo. No solamente el pastor, no solamente los ancianos. Todos nosotros, para que podamos avanzar y terminar. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan y sin embargo no estamos despiertos. Terrible, terrible esta situación. La falta de actividad y fervor en las causas de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene de Satanás. Ahora note lo que sigue diciendo acá. Él domina la mente de los observadores del sábado no consagrados y los induce a sentir celos unos de otros, a criticarse y a censurarse. Estas son flashlights que nos están diciendo dónde estamos. Siento celo del pastor o del anciano o del hermano. Peligro, peligro. No estoy consagrado y entonces me convierto en instrumento ¿de quién? De Satanás. Wow. Es su obra especial dividir los corazones para que la influencia, la fuerza y la labor de los siervos de Dios sea consumida por el trabajo entre los observadores del sábado no consagrados y les toque dedicar de continuo su tiempo precioso al arreglo de pequeñas divergencias, cuando debieran consagrarlo a proclamar la verdad a los incrédulos. ¿De qué se trata aquí? Hay algunos hermanos que se convierten en carga. Son hermanos a los cuales quieren que el pastor o el anciano los esté visitando sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado, tras sábado. Cuando hay otros que podríamos alcanzar, ¿cierto? Entonces ese hermano se está convirtiendo en una carga. Estos hermanos que son así tienen que despertar. Todos tenemos que crecer. Todos tenemos que estudiar la Biblia por nosotros mismos, el espíritu de profecía, y ayudar, ser una solución, no un problema, para que entonces podamos alcanzar a otras almas. Eso no es. Ahora bien, en cualquier momento uno se puede enfermar y pues si se enferma lo visitamos, ¿cierto? Pero ese hermano que es sábado tras sábado y siempre está diciendo, es que a mí nadie me quiere, a mí nadie me visita, a mí siempre es la víctima. No, porque puede ser un problema que el enemigo lo está usando para que estemos atascados ahí y no avancemos. No, tenemos que crecer en esa dirección. Ahora note esta cita. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Una mancha. El sábado vamos a ver unas citas muy lindas. Porque cuando lo leemos como que nos asusta. ¿Cierto? Pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo que tengo que hacer es consagrarme a Él y Él me va limpiando. Así que ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. No creamos que solamente por orarle a Dios, Señor, cámbiame, Él me va a cambiar. ¿A quién le toca?
a cada uno. Solamente yo sé el genio que tengo, ¿cierto? Cada uno tiene que luchar consigo mismo y por eso entre más pequeño se le enseña al niño, mejor todavía. Para cuando llegue a ser mayor no sea un terco. Note esto, cada día con Dios. El Señor jamás murmuró, jamás manifestó descontento, disgusto o resentimiento. Nunca se descorazonó, se desanimó, se enojó o se enfureció. ¿Cómo andamos en esa declaración? Ahí entristecemos al Señor. El Señor jamás murmuró, jamás manifestó descontento, disgusto o resentimiento. Nunca se descorazonó, se desanimó, se enojó o se enfureció. Ahora, esto también tiene mucho que ver con la alimentación. Lo que estamos comiendo está afectando nuestro ánimo. ¿Sí? Entonces eso nos predispone al conflicto. Por eso debemos de educarnos en cuanto a nuestra alimentación también. Todo es una obra completa. Noten cómo era nuestro maestro, nuestro Señor. Era paciente, tranquilo y lleno de dominio propio en medio de las circunstancias más adversas y difíciles. Realizaba todas sus obras con una tranquila dignidad y con suavidad. No importaba qué conmoción se pudiera estar produciendo a su alrededor. Wow. Ahí está la clave, en el dominio propio. Tenemos que estudiar el dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con la temperancia. Controlar todas las pasiones y tratar de controlar la lengua. ¿Sí? Ser dueño de mí mismo. Y una vez que pueda hacer eso, y eso tiene que ver con la voluntad, entregarle la voluntad a Dios para que Él opere en nosotros. Gloria a Dios, como Dios lo tiene todo organizado. Y en esa área tenemos que trabajar. La purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte padecimientos. Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria, separen lo inútil de lo valioso, a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro verdadero valor. Note, hermanos, si no podemos soportar estas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? Ya tenemos que empezar que haya paz en los hogares, ¿cierto? Perdonarnos, reconciliarnos en los hogares. Y luego vamos a la iglesia y hacer lo mismo, hacer ese pueblo especial. Si no podemos soportar estas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? Si la prosperidad o la adversidad descubren falsedad, orgullo o egoísmo en nosotros, ¿qué haremos cuando Dios pruebe la obra de cada uno como por fuego y revele los secretos de todo corazón? ¿Qué haremos? Hermano, el tiempo sigue avanzando. Estos acontecimientos nos están indicando que el Señor está a las puertas. Así que ya estamos en el tiempo de angustia previo que solamente va empeorando cada momento. Y las pruebas que tenemos personalmente en cada hogar nos están probando para lo que viene después. Que Dios nos ayude a poder vencernos a nosotros mismos. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 3. Puse el 1, pero vamos a ir al 5. Del 5 al 7. Proverbios capítulo 3. Y leemos desde el 5 al 7. Nos dice la Escritura. Por si acaso haya alguien que se sienta descorazonado, como que no puede alcanzarla. La norma dice acá:
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Gloria a Dios. Ahí está la clave. Tenemos que consagrarnos a Dios cada momento, cada día. Y si vivimos de esa manera, aunque se desplomen los cielos, los ángeles de Dios estarán a nuestro alrededor. Bendito sea Dios. Así que, otra vez, lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Porque nuestro Redentor regresa para terminar esta noche de dolor, esta noche de sufrimiento. Vamos a pasar por el tiempo de angustia. Pero sin embargo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como lo dice Salmo 46:1. Así que, amados hermanos, ¿qué le angustia? ¿Qué le preocupa? Bueno, de pronto no poder controlarme, ¿cierto? Pero tiene que ver con su alimentación. Tenemos que educarnos en esa dirección. Y yo sé que acá hay bastante luz. Y entre más luz tenemos, más responsables somos. Y cada uno de nosotros tiene que llevar esa luz a otros. Ya deberíamos, como dice el pastor Restrepo, ser solución a este mundo, ¿cierto? Estando en esta gira allá en Managua, conocimos a un señor que era así, parecía Buda. ¿Cuál era el problema de él? Retención de líquidos. Ya tenía el cerebro inflamado también, porque el líquido estaba llegando hasta el cerebro. Nos dio el Señor la oportunidad de conocerlo. Hablamos con él. Y él nos contó de que había estado en tratamiento con diferentes doctores, diferentes medicinas, y que nada le podían hacer. Seguía empeorando cada vez más. Lo escuchamos, hablamos con él. La razón que estaba dañándolo a él era que yo le dije a él: hermano, examínese en esta hora y dígame si usted siente odio en su corazón, si siente rencor. Ese odio, ese rencor que hay en su corazón envenena toda su sangre, daña los riñones. Ahora bien, es posible que a todos hemos ofendido y a todos nos han ofendido, ¿cierto? Así que, hermano, vaya, hable con Jesús, pídale perdón, dígale que le ayude a sacar esa espina y usted verá cómo el Señor empezará a sanarlo. Pues el hermano puso en práctica lo que le dije. Al siguiente sábado que lo visito, me comentó que había dormido como un bebé. Dice: escuché lo que tú me dijiste y sí fui a Jesús, le pedí perdón. Y por primera vez dormí en paz, dice. Mi orina, dice, eran 50 cc. Esa noche su orina fue normal. Y cada día fue evacuando cada vez más líquido. No llegó a ser como yo, un poquito más, ¿no? Pero ya no era ese que era Buda. Entonces, hermanos queridos, la solución es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos estos mensajes maravillosos. La palabra de Dios. Podemos trabajar con cada persona. La gente está sufriendo de salud, de economía, está sufriendo con sus hijos, está sufriendo en los matrimonios, y toda la solución está aquí en su palabra. Somos llamados para ser los representantes de Cristo, donde quiera que estemos, hermano. Entonces, dejemos que Cristo nos use, pero para ello, examinémonos delante del Señor. Cortemos cualquier cosa que a Dios no le agrada. Pongámonos en la mano del Señor. Y entonces Él nos va a poder usar y va a poder derramar su lluvia tardía. Y entonces, pase lo que pase, venga lo que venga, las plagas no nos tocarán. Es un mensaje de esperanza, porque Cristo está al control y ha dado la solución. Pero nos toca a nosotros limpiarnos. Que cualquier cosa, examinémonos, que no le agrade al Señor, pidámosle perdón a Dios en esta hora. Y pidámosle: Señor, ayúdame a no hacerlo más, a no ofenderte más. Yo le pido perdón a Dios en esta hora. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decirle: Señor, quiero ponerme en tus manos?
Ayúdame a comprender que no solo sea teoría, sino vivirlo. Nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra en estos momentos. Gloria a Dios por este rebaño. Les animamos a que sigan adelante, perseverando. Y me gustaría recomendarles, pero eso ustedes lo deciden, para que podamos alcanzar más almas, que nos reproduzcamos, nos multipliquemos, busquemos más almas, crezcamos para honra y gloria del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, y los invito a aquellos que quieran consagrarse junto conmigo a ir de rodillas para pedir la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora, Padre, en el tiempo difícil que nos toca vivir, mas sin embargo, sabemos que todas las cosas le ayudan a bien a los que te llaman a ti. Y que tú en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia, has puesto tus ojos en cada uno de nosotros. Aún a pesar de los conflictos, dificultades, pero en tu inmenso amor todavía estás deteniendo los vientos. Señor, perdónanos. Queremos entregarnos en tus manos en esta hora. Tú conoces cada hermano que ha hecho cita en este lugar. Ha venido por ti, Señor. Hemos venido por ti. Así que te ruego que nos ayudes, que nos examines, que podamos ser sinceros contigo, Señor. Límpianos de todo mal, que nuestros corazones no nos engañen, que aunque vienen tiempos de angustia, aunque vienen tiempos difíciles, mas sin embargo tú has prometido que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La solución a todo esto, Padre, es correr a Cristo Jesús. Ayúdanos a entregarnos completamente. Te ruego por cada hogar entonces acá representado, especialmente por los varones, como sacerdotes de sus hogares, que podamos entregar nuestros hogares en tus manos, Señor. Que nuestras esposas puedan comprender y sean un apoyo para nosotros. Y juntos poder llevar a nuestros hijos al rebaño de regreso a ti, Señor. Te ruego, Padre, que cualquier angustia que haya en estos momentos, en cualquier hermano, que podamos comprender que tú estés al control y que cualquier cosa que esté sucediendo, tú estás permitiéndolo para el bien de cada uno de nosotros. Aumenta nuestra débil fe. Seguimos rogando, Señor, por este rebaño, por el pastor, los dirigentes y por cada uno de nosotros, Padre. También oramos por nuestros hijos que tal vez no estén en el redil, Señor. No retires tu misericordia y tráelos de regreso, Padre. Y ahora que nos despedimos de este lugar, te suplicamos que nos lleves con bien, que nos libres del peligro, del maligno, que podamos descansar y poder seguir mañana aquí para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, y danos la bendición de tu compañía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.